llenura del Espíritu Santo, la obediencia de Cristo, el ayuno, cómo fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, cómo fue tentado y venció cada tentación con la palabra, no citando ninguna cosa nueva, sino lo que estaba escrito. Entonces volvió, dice la palabra, en el Espíritu, en el poder del Espíritu, y empezó el ministerio de una manera que estaba trayéndole una fama tremenda. Entonces estábamos viendo un poquito acerca de las cualidades del ministerio, aunque ese no es el tema, pero brevemente Jesús predicaba buenas nuevas a los pobres. Mi esposo enfatizó un poquito cómo en la predicación del evangelio debe incluir ayuda a los pobres. Le damos la palabra, pero le demostramos con hechos. Y hay algo que quiero apuntalar ahí, y es que además de enseñarles acerca de la palabra y demostrárselo con hechos, dándole, ayudando al necesitado como lo hacía Jesús, también tenemos que enseñarlos a dar. Y usted verá el caso de la viuda, cómo Jesús permitió que la viuda ofrendara todo, y ahí se terminó el problema de la viuda, sabemos, porque el Señor le bendijo de una manera especial ese día, lo sabemos. Entonces, no tenga temor, no le colecte ofrenda a la gente, y un día le vamos a hablar de esto. No colecte muchas ofrendas, pero enséñenos a diezmar y a ofrendar para que ellos sean prosperados. Amén. Entonces, hablamos de la sanidad del corazón quebrantado, libertar a los cautivos. ¿Está off? Disculpen que mi cámara estaba off, no me di cuenta. ¿Se escuchó? Libertar a los cautivos era parte del ministerio de Jesús, pero también poner en libertad a los oprimidos. Quiero enfatizar, los cautivos y los oprimidos son diferentes. Los cautivos son las personas que no sirven al Señor, que están poseídos, como el caso del endemoniado gadareno. Pero una persona que está cautiva es un cristiano, como el caso de la mujer que vino a la sinagoga y era una hija de Abraham. Y Jesús dijo, la ha atado el enemigo por 18 años. Entonces en nuestro ministerio vamos a ver esas dos cosas. Tenemos que tener el poder de Dios para libertar a ambos, tanto a los poseídos como cualquier persona que tenga un área de su vida afligida por demonios, a dar vistas a los ciegos. Y estos son temas grandes que no nos vamos a meter ahí. Así que hoy queremos ver un poco, ya hemos visto que el varón perfecto es Jesús, Él es nuestro ejemplo, y la palabra del Señor nos dice que Cristo, nuestra meta es llegar como cristiano, nuestro carácter a ser igual que el varón perfecto, a la estatura de la medida de Cristo. Esa es nuestra meta, el carácter del cristiano, cuanto más de los líderes. Ahora, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Tanto de los ministros como de los miembros. La palabra de Dios dice, y puede anotar en 1 Timoteo 4, 15 y 16. La meta de todo cristiano y líderes. Pablo le está dando una instrucción a Timoteo y le dice, desde el verso 14 en adelante, 1 Timoteo 4, 14 en adelante, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, la gente vea. Pero mira el verso 16, ten cuidado de ti mismo, eso es el carácter, y de la doctrina, eso es lo que enseñamos, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es la meta, hermano, del evangelio, de las clases que estamos dando, de las que ustedes han tomado, de las que ustedes dan. Todo lo que sabemos y enseñamos es con esta meta. Cuidarnos a nosotros mismos para que seamos nosotros mismos salvados y las personas que nos escuchan. Cuando un líder se mantiene con este enfoque, lo que estoy haciendo es para yo salvar mi vida,
y para salvar la vida a los que me están escuchando. Cuando uno se mantiene en eso, en la perspectiva, en todo lo que hace, uno se va a cuidar, persistir en cuidarse, en guardar nuestra vida, no enseñar bonito, no hablar bonito. Eso a veces es muy fácil, sino que uno se cuida, como dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo, no sea que después que yo sea un héroe para multitudes, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, cuando uno tiene eso en vista como cristiano, como líder, siempre va a mantener una posición de dependencia en el Señor, una posición de yo estoy, necesito tanto la salvación como el que me está oyendo. No lo he alcanzado ya, dijo Pablo. Amén. Y un día de esto vamos a dar una de las clases acerca de una de las enseñanzas falsas que más hizo daño a la iglesia, más hizo daño, que era el gnosticismo. El gnosticismo está metido hoy en la iglesia en una forma muy disimulada. Y una de sus creencias era esa, que hay personas que pensaban que llegaban a un nivel que ya no podían fallar. Y el día que los líderes llegamos al nivel de creer que ya porque tenemos tal cosa, o porque somos líderes, o por esto, ya no tenemos, ya tenemos todo agarrado, ahí empiezan los descuidos espirituales y vienen las caídas y vienen las cosas fuertes. Así que mantengámonos con esta meta, cuidándonos a nosotros mismos y a la doctrina, persistiendo en ello para salvarnos a nosotros y a los que van con nosotros. Imagínense la vida cristiana como un barco. Ese barco que usted está, por más que usted quiera guardar su camarote y protegerlo, si hay un hoyo en el barco, se va a perder uno y los que van con uno, ¿sí o no? Pero si uno cuida que ese barco no se rompa, que ese barco esté cuidado, vamos a salvar nuestra vida, vamos a llegar al destino con todas las personas que van con nosotros. Amén. Así que la meta del carácter de Cristo en nuestras vidas es eso, es nuestra salvación, es enseñar y salvar a otros. Entonces, vamos allá a la última parte, entrando ya a la última parte de esta serie, y hemos visto ya la meta de Cristo. Ahora vamos a ver ejemplos en la Biblia de personas, hombres y mujeres de Dios, que tuvieron victorias y también derrotas, que tuvieron cualidades hermosas de carácter, pero también tuvieron fallas. Nosotros podemos aprender de ellos. Entonces, una de las cosas, voy a tratar un solo personaje en esta tarde y lo demás va a ser tarea. La tarea es tan amplia y tan linda que no lo voy a explicar todo. Quizá voy a tratar de hacerlo un poquito y después en el campus va a estar todo. Le vamos a empezar a mandar, usted va a entrar y ver cómo hacer esa tarea. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de la vida de Ezequías. Amén. El rey Ezequías. Y para eso les invito a anotar o a buscar en sus Biblias, en Segunda de Reyes, el capítulo 18, está la vida de Ezequías, que ustedes conocen mucho, ustedes habrán enseñado en cuántas ocasiones, pero queremos dar un vistazo a la vida de Ezequías. Y quiero notar en esto lo siguiente: las historias bíblicas que están en la Biblia no son solamente un reporte y datos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, mire, en Romanos 15:14, dice la palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. También 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y estaba hablando del pueblo de Israel, todo lo que hicieron, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Entonces, si tratamos la Biblia como un ejemplo, nos vamos a aprovechar. Eso está escrito ahí, no por un dato histórico, sino para un ejemplo a nosotros, para consolarnos, para amonestarnos, para imitar lo bueno y para librarnos de lo malo. Amén. Entonces, en esta noche vamos a ver a Ezequías. Ezequías, ustedes conocen la historia y estamos hablando con líderes maduros y pastores, apóstoles, personas que pueden saber esta escritura muchísimo más
que nosotros, y sabemos que hay varias cualidades en la vida de Ezequías, capítulo 18, que son tremendas y positivas. Y vamos a nombrar algunas de estas cualidades. Si usted empieza leyendo desde el verso 1, identifica quién era su padre. Ezequías era hijo del rey Acaz. El rey Acaz fue un rey que no hizo lo bueno, hizo lo malo ante el Señor. Este hombre hizo hasta pasar a su hijo por fuego. Es posible que en ese sentido Ezequías no fuera ni siquiera el primogénito. ¿Usted ha pensado alguna vez quizás eso? Que el rey que gobernaba y heredaba a su padre siempre era el hijo primogénito. Pero es posible que como él pasó a su hijo, lo sacrificó a los ídolos, el papá de Ezequías, es posible que Ezequías no fuera el primer hijo. Eso se me llegó a la mente cuando leía esto y nunca había pensado en eso antes. Quizá usted lo ha pensado, pero si no, es para meditar. Entonces, su padre era un hombre que no hizo lo bueno. Y Ezequías comenzó a reinar un hombre joven, 25 años. Reinó 29 años. Su madre era una mujer de Israel, se llamaba Abí, hija de Zacarías. En la Biblia, cuando se menciona el nombre de una mujer, era una mujer sobresaliente, era una mujer importante para mencionar su nombre. Él hizo los rectos ante los ojos del Señor. Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes, hizo pedazo la serpiente de bronce. ¿Usted se acuerda de la serpiente de bronce de Moisés? Ya habían pasado muchísimos años, más de 500 años que esto había pasado y nadie se le había ocurrido quitar esa serpiente. Moisés no la hizo para adorarla, pero el pueblo de Israel se había puesto a adorar a la serpiente de bronce que Moisés había puesto en un momento específico como una señal, un punto de contacto, como ustedes sabrán. Entonces, Ezequías quemó esa serpiente, la desbarató y le puso un nombre que dice Neustán, esa cosa, como quien dice, ellos creían que eso era un dios y le dijo, no, me desbaratan esa cosa. Un hombre tremendo y sigue haciendo cosas, quitando los lugares altos. Puso su esperanza en Jehová, dice la palabra. No hubo ni antes ni después un rey en toda Judá como Ezequías. Oiga esto, todo estaba bueno, positivo, cosas hermosas para imitar. Guardaba los mandamientos de Dios y de manera que Jehová estaba con él. Y donde quiera que iba Ezequías, todo lo que hacía, Dios le daba la victoria. Era un hombre exitoso, victorioso en todo lo que hacía. Después usted va a ver en otra escritura cómo Ezequías logró hacer cosas, hasta hizo canales de riego, metió el agua, la trajo de los ríos, la entró en la ciudad. Y esos túneles de Ezequías aparecieron en años, no tantos años atrás. Y aparecieron y en los túneles había medidas escritas que ayudó a la gente a entender las medidas y a poderlas comparar para saber hoy en día cuáles eran las medidas de ellas, a qué son equivalentes. Un hombre exitoso. Todo esto, Jehová estaba con él. Él se rebeló también contra el rey de Asiria, que su padre le era tributario. En tiempo de él dijo, no, confiamos en Jehová, no vamos a servir al enemigo, y Dios le dio la victoria, lo rescató. Dios lo libró de la invasión de Senaquerí. Senaquerí fue invadido, repito la cita de Ezequías de Segunda Reyes, capítulo 18, de ahí en adelante usted va a ver toda su historia, y el capítulo anterior, por supuesto, habla del padre Acaz, Segunda de Reyes. Dios le dio la victoria y lo libró de la invasión de Senaquerí. Esa invasión se registra en Isaías. Isaías fue contemporáneo del rey Ezequías, como ustedes saben. En Isaías, Dios habla acerca de cómo lo libertó. Pero vino un momento en la vida de Ezequías. Siempre hay un pero, ¿verdad que sí? Porque estamos en esta vida. Vino un pero. Ezequías, el Señor le manda un mensaje de muerte con el profeta Isaías y le manda a decir en el capítulo 19, en el capítulo 20, perdón,
le manda decir con el profeta Isaías, resueltamente el Señor, le dice, prepara tu casa, ordénala, porque ciertamente vas a morir. Oiga este mensaje. Usted, yo sé que se habrá preguntado, y me gustaría ver hasta las manos de algunos que han dado estudio acerca de esto. Si usted ha dado algún estudio de sequía, déjeme saber. Y le manda a Dios a preguntar, a decir, ordena todo que te vas a morir. Ezequías inmediatamente hace lo siguiente, capítulo 20, dice, entonces él volvió su rostro a la pared y rogó y oró y dijo a Jehová, oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho cosas que te agradan, las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, tremendo lloro. Este hombre le llega el decreto de muerte, no entiende lo que está pasando, dice, esto no coordina. Cuando una gente hace lo correcto, vive largos años. El pueblo de Israel es claro en esto. La palabra dice, hace esto para que te vaya bien y seas de larga vida. Él ha hecho todo bien. Y de repente le viene un decreto de muerte. Le dicen los señores que aquí está pasando algo mal. Haz memoria, es que tú no te acuerdas. Y empieza a reconvenirle al Señor. Y el Señor, pues, no puede hacer otra cosa que mandar a Ezequías, a Isaías, dile que le añado 15 años. ¿Qué ocurrió allí? Cuando nosotros nos damos cuenta, en esos 15 años que Dios le añadió a Ezequías, ocurrió algo. Cuando muere Ezequías, la palabra de Dios registra que Manasés, su hijo, empezó a gobernar. Usted ve el capítulo 21. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Segunda Reyes 21. Y reinó en Jerusalén 55 años. Y da el nombre de su madre. Y el verso 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo imágenes de acera, como se había hecho Acab, adoró a todo el ejército del cielo, rindió culto. Oiga, sigue la lista de las cosas que hizo Manasés, hijo de Ezequías. Pero usted ya notó el dato y sé que muchos lo saben. Ese muchacho fue engendrado durante los 15 años que él forzó prácticamente a Dios para que le añadiera. No entendió que Dios es amor, que Dios tiene una sabiduría poderosísima, que Dios ve el futuro, que Dios, cuando le estaba diciendo a Ezequías, vámonos, quería evitar todo este problema que iba a traer Manasés, que lo engendró Ezequías 2 años después de haber Dios añadido 15 años. Desbarató todo lo que él había hecho. Y no solo eso, Manasés causó tal ira delante del Señor que no pudo ser expiada. Muchos años después vino el rey Josías, que era nieto de Manasés y bisnieto de Ezequías. Y este rey, cuando encontró la ley de Dios, se arrepintió de corazón, lloró, mandó a la profeta Hulda a preguntarle, y Dios le dijo, no, mi hijo, no hay remedio. Ya ese castigo viene, porque recuerde, la sangre de Cristo no había sido derramada, el pecado no podía ser redimido. Entonces esa maldición venía ineludiblemente, y Dios tuvo que tomar medidas con Ezequías para llevársela con Josías. No se pudo. El desastre que hizo Manasés, Dios lo quería evitar, pero Ezequías dijo, no, Señor, espérate, todo va muy bien, yo te obedezco mientras todo va bien, yo te obedezco, tú me prosperas, todo me sale bien, la gente me da presente, esto está muy bueno. Tan pronto la enfermedad lo tocó y el decreto de muerte vino,
él cuestionó las intenciones de Dios, él cuestionó el amor de Dios, él no entendió y se consideró más justo que Dios. Te has equivocado, haz memoria, se te olvidó, yo soy un hombre muy bueno, ¿cómo me voy yo ahora? Amén. Entonces, él no él amaba a Dios, pero se amaba, como quien dice, más así. Amaba a Dios hasta que le afectaba sus intereses personales. Ya estamos aprendiendo un poquito lo de Ezequías ahí, ¿verdad? Y uno puede decir, eso yo puedo de alguna manera aplicarlo a mi vida. ¿Hasta qué punto yo amo al Señor? Hasta que algo me perjudica y ya empiezo a cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo soy tu siervo? Si yo he hecho esto bien para ti, si yo he hecho todo correcto, ¿cómo es posible que yo ahora tenga que estar pasando esto? Esto fue lo que le pasó a Ezequías, una persona que amaba a Dios, pero amaba más a sí mismo. Otro error de Ezequías que podemos evitar, lo vemos en el capítulo 20, más adelante. Dios lo mandó, lo sanó, le pusieron una masa de higo, el hombre sana. Ahora, de repente, vienen unos enviados del rey babilónico. Vienen a verlo y a decirle, oye, qué lástima, a consolarte y nos alegramos que te haya sanado. Y viene muy bien, y Ezequías se emociona y se llena de esta vanidad y empieza a mostrarle todo lo que hay, sus tesoros. Y mira lo que dice el capítulo 20, Segunda Reyes, capítulo 20. Y dice el verso 13, y Ezequías los oyó, no los trató como enemigos. Cuidado si vienen a espiarme. El hombre de Dios tiene que ser sabio, no puede ser simple. Pero él no, él se llevó, él agarró, como decimos nosotros, el cuento, y los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que había en sus tesoros, ninguna cosa que Ezequías no le mostrase, así en la casa como en todos sus dominios. Ahí vemos una vanidad excesiva, ¿verdad? Hay como un poquito de orgullo ahí escondido, y como esa gente vinieron de lejos, él no pensó en el país, en que quizá vinieron a hacer un daño al país. Él no pensó en nada. Él dijo, ahora le voy yo a impresionar con todos mis bienes, para que vean lo bien que estoy, para que vean lo lindo que está esto aquí, para que vean cómo yo he puesto mi casa, mi iglesia, mi compañía, y se le abre puerta a cualquiera y se le enseña todo, porque había esa debilidad. Cuando uno hace eso, uno está buscando algo que le den a uno, que digan, wow, pero qué rico, pero mira que aquello. Muchas cosas hemos hecho de esta naturaleza. Inmediatamente vino la reprensión del Señor, como usted notará en el verso 14 del capítulo 20. El profeta Isaías nuevamente, recuérdense que es contemporáneo de Ezequías, viene, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos hombres? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Como quien dice, me aman tanto que vienen de lejos. No, no te aman. Hay personas que vienen a inspeccionar. Tenemos que tener cuidado. Y les dijo, y él le dijo en el 15, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que yo no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra de Jehová. Y le dice, he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
O sea, al enseñarle todo, él le dio como acceso, le abrió para que el enemigo pudiera desear y codiciar. Y por esa vanidad, esa debilidad en el carácter de el líder, vino una pérdida de todas las riquezas que se había acumulado, porque ahora podían venir y robarle. Un día ya ellos se hicieron planes, ahí hay tanto oro, imagínense. Dios era que había bendecido a Israel. El oro, los dibujos, los diseños, la gracia, las cosas que Salomón había edificado, lo que los reyes habían acumulado por años, Dios quitándole tesoros y dándoselo a ellos. Todo esto lo vieron esa gente y desde ese momento empezaron a planear cómo tomar las riquezas. Pero vemos la última parte de la debilidad del rey Ezequías. Ezequías dijo estas palabras. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Yo le pregunto a usted, ¿en qué usted se halla que esa palabra es buena? Le van a quitar todo lo que hay, los hijos que van a nacer, va a venir un día. Dijo, la palabra que Dios ha hablado es buena. Y después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Cuál era el error de este líder? El otro error era una persona que pensaba en sí mismo y no en su generación futura. Voy a estar bien, eso no va a ser en mi tiempo, que me importa que a mis nietos, a mi bisnieto le pase lo que le pase, que se lo lleve el rey de Babilonia, yo estoy vivo, yo estoy feliz, estoy gozando mis tesoros, me di mi buen gusto enseñándole todo el lujo, si se lo quieren llevar algún día cuando yo no esté, así que sea así. Entonces, este rey no pensó en la posteridad, pensó en sí mismo. ¿Cuánto podemos aprender del rey Ezequías? ¿Cuánto nosotros ahora que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos la imagen, el modelo de Cristo, podemos aprender de estas cosas que son comunes? Nosotros no podemos ver tentado a hacer todas estas cosas que hizo Ezequías. Nos podemos ver tentadísimos, mis amados, a hacer lo que hizo Ezequías, a no querer pasar un problema. No, Señor, líbrame de este problema. Yo no sé lo que tú me estás enseñando, ni me interesa. Lo que quiero es que me saques de esto ya. Muchas veces nosotros sentimos eso. Señor, ya, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Pero ahora hemos aprendido que lo que Dios está permitiendo en la vida de nosotros es para lograr algo, para asegurar el futuro, para que nosotros podamos ayudar a multitudes, para que evitemos que el enemigo destruya a las personas, para Dios evitar que nosotros mismos destruyamos la obra de Dios. Cuando Dios nos está entrenando el carácter y nos está tratando, por ejemplo, en el orgullo, y nos da en el orgullo, y usted ve que usted pasa una vergüenza y vuelve y pasa otra, y usted dice, pero ya yo he pasado mucho, y pasa otra, hermano, a veces que el orgullo sigue igualito después de una prueba. Y Dios está tratando que nosotros mismos destruyamos lo que Él nos ha ayudado a edificar o nos va a ayudar a edificar. El carácter de un líder hace que el ministerio no nos sirva de tropiezo a nosotros mismos, ni nosotros le seamos de tropiezo a otros. Amén. Entonces, finalmente, quiero recordarles lo que vamos a hacer en estos 5 minutos. Yo le voy a decir cuál es la tarea nuestra ahora. Para la semana que viene, vamos ya a empezar a ir trabajando en la tarea porque nos va a tomar un tiempito. Hay por lo menos 10 personajes que hemos elegido para que ustedes elijan uno de esos personajes. Y ustedes hagan un discurso, un mensaje de voz. Si alguien puede mandarlo en video, puede también. Y usted va a hacer ese mensaje, ese discurso, y lo grande aquí viene. Tiene que hacerlo en 10 minutos. Y esto es tremendo, la mayoría de pastores pueden hablar por 2 horas, pero cuando le decimos resumir en 10 minutos, eso es parte también del carácter. Recuerdo la primera vez cuando empecé a dar clases por horas, parecía que me estaba asfixiando. Me parecía que me estaba asfixiando, tenía tanto, y se me acababa la hora, y el pastor decía, no señor, hay que acabarlo. Era un instituto que empezamos a hablar, un instituto bíblico. Y eso me ayudó y me disciplinó tanto, porque uno puede ser conciso, ¿verdad? Entonces, en 10 minutos, usted le va a tomar quizá días y horas, y reducir 2 horas a 10 minutos,
puede llegar a 12, pero si pasa de 13, ya se le quita punto, porque el asunto es que, ahí veo a un hermano diciendo así, se le quita punto porque una es para que uno se concentre en hacer las cosas concisas, pero no solo eso, ustedes ya saben hacer eso, muchos de ustedes, es el hecho de que tenemos que oírlo. Yo voy a oír uno por uno, lo vamos a escuchar y vamos a evaluarlo, y si tenemos, por ejemplo, 60 personas mandándonos videos de 10 minutos, va a ser un tiempo largo, pero si es de 1 hora es cuando terminamos. Entonces, usted va a elegir, por ejemplo, un personaje y va a contestar, tratar de contestar las siguientes preguntas, o va a enfatizar cómo era la relación de ese personaje, de esa persona, de ese hombre o mujer de Dios, cómo era su relación con Dios. Menciona algunas cualidades buenas, favorables de ese hombre o mujer de Dios. Mencione algo negativo de su carácter. Hable acerca del impacto de ese líder en su misma generación, qué logró en el momento. También hable del legado, qué dejó para la próxima generación ese hombre o esa mujer, cómo la generación venidera fue afectada para bien o para mal por lo que hizo ese personaje. Número 6, ¿cuál fue la influencia positiva o negativa de ese hombre o mujer en su familia? Si la Biblia refiere eso, hay en casos que no, pero si lo refiere del personaje que usted agarre, usted contesta eso. También hable de cualquier otro dato particular que usted haya visto de ese personaje que no esté dentro de esas preguntas. Usted siéntase libre de hacerlo. No tiene que anotar eso ni memorizarlo ahora, porque se lo vamos a dar por escrito. Después que usted haga eso, entonces usted hace su video y lo manda. Entonces lo vamos a postear en el campus. En el campus, campusfeglomi.com, .org. Entonces usted va a oír 2 de los audios de uno de sus hermanos. 2 audios de los de sus hermanos, y usted lo va a escuchar y va a comentar. Va a hacer su comentario en 3 minutos. Después agarra el otro personaje de su hermano y hace su comentario en 3 minutos, sea de un personaje de lo que usted está hablando y también de otro de lo que usted no está hablando. La primera parte de esta tarea es usted elegir de qué personaje va a hablar. Lo que voy a hacer es que rápidamente, en lo que el campus va a estar esto ya el miércoles en el campus, pero les voy a poner en el chat de Feglomi, quizá esta noche o mañana, los personajes. Es posible que usted quiera un personaje que no esté ahí, está bien, pero les sugerimos esto, usted puede hablar de otro. Entonces usted empiezan a elegir los personajes rápidamente, porque no queremos que estén más de 3 personas hablando del mismo personaje. Amén. Entonces, si usted ve que ya alguien tiene a Moisés y ya van 3 personas con Moisés, no tome a Moisés, hable de otra persona. Trate de tener 2 o 3 personajes en mente. Y le vamos a dar la fecha y todo eso organizado al Señor. Yo quiero hacer una breve oración antes de entregarle al pastor, porque a veces quiero algo que quiero ministrar y después entonces vienen los anuncios, pero quiero hacer una breve oración con cada uno de nosotros, que quizá usted está viéndose en una situación en que Dios lo está apretando. Mire de que Dios quería librar la generación. Dios mira a las generaciones, y si Dios tiene que llevarse una persona o afligir una persona con tal de bendecir una multitud, una iglesia o una nación, Él lo va a hacer, porque la meta de Dios es salvar las almas, salvar el mayor número de personas y salvar nuestra propia alma. Ezequías estaba perfecto para irse con el Señor en ese momento, pero dañó un poco las cosas al final, aunque sabemos que fue un hombre correcto. Vamos a orar que Dios nos dé paciencia y sabiduría en cualquier cosa que estemos atravesando ahora, y podamos tener el beneficio completo para cuando Dios nos vaya exaltando, nosotros seamos de bendición, podamos salvar a otro y salvarnos nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de tus hijos y tus hijas que te aman, Señor. Mira cómo reverencian, obedecen y aman tu palabra. Mira, Señor, cuántos de ellos son siervos que tú has usado en grandes niveles, en grandes lugares, Señor. Sin embargo, aman escuchar tu palabra. Dios amado, te pido que tú bendigas a cada uno,
Mira, Señor, la prueba que cada cual está batallando en esta hora. Que nosotros, Señor, nos despojemos de nosotros mismos. Que nosotros, Dios mío, pensemos en lo grande que tú quieres hacer a través de nosotros. En las personas, las multitudes que están esperando que nosotros pasemos nuestro proceso, que nosotros pasemos nuestro examen, que las multitudes que están esperando que nuestro carácter sea moldeado para poder anunciar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a nosotros entender esto y a someternos a ti, a mirar el futuro, a mirar el cuadro completo que tú tienes, que es la salvación de las almas. Bendigo, Señor, la vida de cada uno y te pido que les sigas usando, que les dé más herramientas, Señor. Mira los que son maestros, los que van a ser maestros de este equipo, de esta escuela teológica, Señor, los que están preparados por años, Señor. Te pido que los bendiga y que cualquier cosa que les haga falta en su carácter, en nuestros caracteres, nosotros podamos recibirlo en el nombre poderoso de Jesús. Los bendecimos. Gracias por su atención. Les amamos. Muchas gracias.